Derivadas para ecuaciones diferenciales. En este video vamos a hacer un repaso de lo que son las fórmulas para derivar, con la finalidad de utilizar esas ecuaciones, esas fórmulas, como herramienta para el uso en ecuaciones diferenciales, siendo herramientas muy importantes para el desarrollo de las ecuaciones diferenciales. Hago la aclaración de que este video se está grabando en vivo, por lo que podrán escuchar algún ruido, alguna intervención de los compañeros, ya que ellos tienen toda la autorización para interrumpir la grabación en cualquier momento por preguntas que tengan sobre los temas. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Derivadas para ecuaciones diferenciales. La derivada de una constante va a ser siempre cero. Sea cual sea la constante, la derivada va a ser cero. Si nosotros tenemos y igual a f de x y queremos hacer la derivada de esa función, d de f de x entre d de x, o sea, hacer la derivada con respecto a la variable de la función, va a ser igual a d de y con respecto a x, ya que y es una variable dependiente de la variable independiente x. Sin embargo, si y vale c, entonces va a ser la derivada de c con respecto a x, pero como c no depende de x, entonces su derivada es 0. Así, si y es igual a 5 y 5 es una constante, la derivada de 5 con respecto a x es igual a 0. Por otro lado, si nos vamos a la función más simple, que ya tiene las dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Si nosotros analizamos esa función y igual a x, esto representa y igual a f de x también, pero f de x es igual a y, y por tanto, como es la derivada de lo que vale y vale x, entonces es la derivada de x entre la derivada de x. Si yo divido a entre a es igual a 1, si yo divido derivada de x entre derivada de x es igual a 1, entonces la derivada de una función elevada a la potencia 1 de la variable independiente siempre va a ser 1. Si por otro lado nos vamos a lo que es la derivada de un conjunto de polinomios, por ejemplo y igual a u más v menos w, donde u es un polinomio, v es otro polinomio y menos w es otro polinomio, que pueden ser, ojo, monomios, binomios, trinomios o polinomios, no importa cuántos sean, o sea, cuántos términos tengan. Entonces, la y también va a ser igual a f de x, pero la derivada de f de x con respecto a x es la derivada de y con respecto a x. Pero si y es igual a u más v más menos w, entonces d de u más v menos w con respecto a x, y tenemos que hacer esa derivada. Para poder hacer esa derivada, vamos a derivar primero la derivada de u con respecto a x, luego la derivada más la derivada de v con respecto a x, menos la derivada de w con respecto a x. O sea, son tres derivadas de polinomios. El primero u más el segundo v porque está con signo positivo, menos el tercero w porque está con signo negativo. Si nosotros hacemos esto con monomios simples, tenemos que la derivada de 5x cúbica más 3x cuadrada menos 2x con respecto a x es igual a la derivada de 5x cúbica con respecto a x más la derivada de 3x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 2x con respecto a x. Vean que vamos desglosando a detalle término por término para que quede claro de dónde viene todo este rollo.
La derivada entonces de 5x cúbica con respecto a x más la derivada de 3x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 2x con respecto a x es igual a la derivada de 3x cúbica, que es 3 por 5, 15x cuadrada. La derivada de 3x cuadrada, que es 2 por 3, 6x, porque es x a la 2 menos 1. Y la derivada de 2x, que es igual simplemente a 2, ¿sí? O sea, menos la derivada, menos 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 2x es x a la 1 menos 1, que es x a la 0, y el 2 por 1 es 2. Por tanto, ese es el resultado de la derivada de ese polinomio. Sin embargo, las derivadas se empiezan a complicar cuando empezamos a utilizar otro tipo de operadores. Por ejemplo, el operador multiplicación, el producto. Y igual a u por v. Esto es, son dos polinomios, el polinomio u y el polinomio v, y se están multiplicando. Entonces la derivada de f de x con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x, pero como y es igual a u por v, entonces esto se transforma en la derivada de u por v con respecto a x, y esto es y', es la derivada. Ahora, y', o sea la derivada de u por v con respecto a x, es igual a u por la derivada de v, ¿sí? Con respecto a x, y a la derivada de u por v, a la derivada de u con respecto a x por v. Si lo escribimos que en términos de la apóstrofe, en lugar de escribir las d's, esto se escribiría como u por la derivada de v más la derivada de u por v. Es una multiplicación de polinomios derivados. Si hacemos el ejemplo de 5x cúbica por 3x cuadrada, la derivada con respecto a x va a ser igual a 5x cúbica por la derivada de 3x cuadrada con respecto a x más la derivada de 3x cúbica con respecto a x por 3x cuadrada. 5x cúbica por la derivada de 3x cuadrada, la derivada de 3x cuadrada es 3x. Digo 6x, perdón. 2 por 3, 6x. La derivada de 5x cúbica es 15x cuadrada por v, pero v lo que vale es 3x cuadrada. Haciendo las operaciones, el resultado final será 30x cuarta más 5x cuarta, igual a 75x cuarta. Ese es, vamos a decir, el resultado final de la operación. Muy bien. Entonces, recapitulando, cuando tengo la multiplicación de polinomios, la derivada va a ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Y eso va a ser la función más simple, la derivada de polinomios. Ahora, si nosotros no tenemos multiplicación, sino división, y aquí hay un truco que se puede usar para que lo trabajemos como si fuera multiplicación. Yo tengo división si tengo elevado a una potencia positiva los dos valores o que están en el mismo renglón. Pero si yo veo que se me complica mucho hacer la operación de la división, lo que puedo hacer es cambiarle el signo del exponente, ¿sí?, a la v, y entonces ya no me quedaría como u entre v, sino u por v. Entonces aplico el mismo algoritmo que acabamos de hacer. Es un truco muy simple. Ahora, sin embargo, en este caso tenemos la división de dos polinomios. Y igual a u entre v es igual a v por la derivada de u menos la derivada de v por u, y todo sobre v al cuadrado. Ahora,
Siguiendo el ejemplo, tenemos que si y es igual a f de x, entonces tenemos que la derivada de f de x con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de u entre v con respecto a x, y esto es y'. Y' entonces es de u entre v por la derivada de x. Sacando la regla que acabamos de estudiar, es v por la derivada de u, ¿sí?, entre con respecto a x menos la derivada de v, ¿sí?, con respecto a x por la derivada de x, por 1. Y entonces todo esto lo vamos a dividir entre v cuadrada. Explicándolo en términos sencillos, utilizando la notación del apóstrofe, v por la derivada de u menos la derivada de v por u, todo sobre v cuadrado. El ejemplo que estamos poniendo es un ejemplo con la división de dos monomios, que pueden ser polinomios, no importa, pero estamos haciendo dos monomios. Tengo dos monomios, entonces tengo la derivada de 5x cúbica entre 3x cuadrada con respecto a la derivada de x. Esto va a ser igual a 3x cuadrada, que es v, por la derivada de u, o sea, por la derivada de 5x cúbica con respecto a x, menos la derivada de 3x cuadrada con respecto a x por 5x cúbica. ¿Sí? Y esto dividido sobre v al cuadrado, que es 3x cuadrada al cuadrado. Haciendo todas las operaciones que corresponden después de haber planteado el programa, el proyecto de esta manera, nos lleva a que esa solución se reduce a un simple 5/3 de x cuarta. ¿Okay? Hasta ahí es muy simple, muy sencillo. Continuando con la revisión de las fórmulas de derivación, vamos ahora a una de las fórmulas que más se utilizan, sobre todo para el comportamiento de esas funciones que tienen que ver con grandes cambios de valores. Por ejemplo, el logaritmo. Y igual al logaritmo base b de u. O sea, esto es cualquier base, no importa la base. Para todos los logaritmos funciona. Y es igual a f de x. La derivada de f de x con respecto a la derivada de x es igual a d de y con respecto a x. Y la derivada del logaritmo de base de b de u con respecto a x es igual a la y'. Ok, pero ¿cómo calculo y'? Bueno, la y' me dice que tengo que hacer la derivada del logaritmo de base b con respecto a u, más bien de base b de u con respecto a x. Esto significa, en términos más simples, u', o sea, la derivada de u sobre u por el logaritmo base b de la constante de los logaritmos neperianos llamada e. El logaritmo base b de e, ¿sí?, es lo que estamos representando. Pero vamos, el logaritmo de b, el logaritmo n de b, es igual a 1 sobre el logaritmo base b de e. U es 3x al cuadrado y u' es 6x. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a escribir la ecuación y me dice que el logaritmo de 3x cuadrada es igual a 6x entre 3x cuadrada por el logaritmo base 10 de e. ¿Y por qué base 10? Porque si el logaritmo base, si yo no especifico la base, siempre va a ser logaritmo base 10. ¿Ok? Bueno, y eso va a ser el logaritmo base 10 de e es igual a 2 sobre x por 0.434294, que realmente eso representa el logaritmo base e. Entonces el resultado final será 2 por 0.434294 sobre x.
Muy bien, continuamos. Y de u a la n es una derivada de una exponencial. Si sabemos que y es igual a f de x y que la derivada de f de x con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a x, esto va a ser igual a u por la derivada de, con respecto a la derivada de x, la derivada de u con respecto a la derivada de x, por n, que es el exponente, de u a la n menos 1, eso es y'. Entonces y' al final de cuentas quedará como la derivada de u con respecto a la derivada de x por n por u a la n menos 1, y esto lo podemos escribir como u' por n por u n a la menos 1 igual a y'. Vamos ahora, después de ya haber visto todas las funciones principales de la derivada, vamos ahora al desarrollo de los ejercicios de derivadas. Por ejemplo, si tenemos una derivada de un ejercicio de este tipo, en donde tenemos 15 cuadrados de x a la quinta menos 3 medios de x a la cuarta, más 2 tercios de x al cubo, más 8x cúbica, más 8x cuadrada, más 7 medios, 8 cubos de x cuadrada, más 7 medios de x. La derivada que vamos a obtener esa derivada, y entonces la derivada que vamos a obtener pues es 5 por 15, 75, el signo menos del 5 se pasa delante del signo, de lo que es el multiplicador, el coeficiente. Entonces 75x a la cuarta menos 75x a la cuarta, que multiplica a x a la menos 5 menos 1, pero a la menos 5 menos 1 pues es igual a menos 6. Entonces por eso aparece como x a la menos 6. Menos el 3 aquí. El 3 por 4 son 12. 12. Entre 2 medios de x a la 4 menos 1 a la 3. El siguiente, pues obviamente vamos a tener el más 2x, 2 tercios de 3x menos a la menos 3. Y entonces es 3 menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 entre 3 por x a la menos 3 menos 1 menos 4. La siguiente es la ecuación que corresponde a la derivada de 8 cubos de x al cuadrado, es 2 por 8, 16, entre 3x a la 2 menos 1 a la x. El siguiente será la derivada de x a la 1, de todo este término, de 7 medios de x a la 1, en realidad esta x, déjenme ver si no hay un error en signos, porque me está dando 7 medios de x, pero aquí no tengo los 7 medios de x, ¿cierto? Ok. Entonces, pareciera que es un signo negativo. Voy a hacer la corrección, porque aquí está mal esta derivada. Espero que la vean. Es x a la 1, pues al multiplicar por es 7, pero no es negativo, es positivo. Si lo vemos. Entonces es positivo. De 7, ahora 7 medios de x a la 1 menos 1, pues es a la 0. ¿Sí? Pero es 1 por 7, 7. Entonces son 7 medios de x a la 0, o sea, 7 medios. Pues ahí ya quedó correcto. Nada más era el signo lo que estaba mal. Ese 2 que aparecía aquí, pareciera que estaba tomando como que era x a la menos 1. De tal manera que era menos 7 entre 2 por x a la menos 1 a la menos 2. Pero
Esto es lo correcto. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Es el mismo, ¿no? Está corregido, ¿no? Sí, por eso. Aquí, ok, ya. Miren, aquí hay un detalle interesante. Aquí no le pusieron el paréntesis. Y si no le ponen el paréntesis, la X es arriba. Pero aquí que le pusieron el paréntesis, aquí sí va abajo. Y como va abajo, X es a la -1. -1 por 7, pero aquí está mal porque tenía que ser -7. ¿Sí? Entonces aquí... este sí es -7. El anterior era positivo y este es negativo. Sí, está bien. ¿Ok? Entonces es -7 de 2x al cuadrado. ¿Ok? Porque es a la -1, -1, -2. Queda listo, ¿no? Ya está. Continuamos. Ahora, si tenemos la multiplicación de dos polinomios, entonces quiere decir que vamos a utilizar la función de derivar de u por v' más v por u'. ¿Sí? Entonces tengo que poner todas, ¿no? v', que es la derivada de esto. ¿Sí? U y u', que es la derivada de esto. Entonces lo primero que pongo es... Ya que lo hice de esta manera, entonces tengo que poner la ecuación que viene aquí, u. Entonces agarro u por todo esto completito por v, u por v'. ¿Sí? U por v'. Entonces es la u por v'. Esto por esto, aquí está, 5x cuarta, 24x séptima. ¿Ok? Entonces es u por v, aquí está, u por v', es esto. Después tengo que sumar más v por u', v, que si no me equivoco es esta, aquí está, es esta, por u', que es u', aquí lo tengo. Entonces lo único que me resta hacer son las operaciones. ¿Ok? Aquí lo que está haciendo es la multiplicación de los primeros paréntesis, se los voy a mostrar. Está multiplicando este polinomio por este polinomio, ¿cierto? Tengo que multiplicarlos. Entonces multiplico de esta manera. ¿Sí? Ya que multipliqué, obtengo este resultado. ¿Ok? Después tengo que multiplicar el otro lado, o sea, esta parte, que es 3x a la 8 por 20x cúbica. Nada más tomo los primeros para que vean que son eso. Entonces aquí está 3x a la 8 y 20x cúbica. Estoy haciendo la otra multiplicación. Termino de hacer todas las operaciones y resulta que llegó a esto. Ahora, ya teniendo esos dos, tengo que sumarlos. Y ven que es una ecuación súper gigante que tengo que sumarlos. ¿Por qué no los puedo reducir? Porque todos tienen exponentes diferentes. Por eso no puedo reducir. Si tuviera algunos exponentes iguales, los podría reducir. No puedo por eso. Muy bien. Otro ejemplo, ¿sí?, es este, en donde voy a multiplicar estos dos polinomios. Y para multiplicar estos dos polinomios, me dice, primero multiplique los polinomios y después obtenga la derivada de los polinomios. Es otro procedimiento que también se puede hacer. O sea, puedo seguir todo el procedimiento que vimos anteriormente, o simplemente lo que puedo hacer es multiplico los dos polinomios y ya que tenga el resultado de los dos polinomios, saco la derivada como si fuera un solo polinomio. ¿Sí me explico? Es el otro procedimiento que también puedo hacer.
¿A dónde me va a llevar? A lo mismo, exactamente a lo mismo. Aquí decíamos, estoy haciendo la derivada obteniendo este rollo. También se puede hacer de la otra manera, multiplicando, como les dije. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el logaritmo natural de un polinomio? ¿Cómo lo puedo derivar? El logaritmo de un polinomio me dice que va a ser igual al logaritmo de u, por ejemplo, el logaritmo natural de u, va a ser igual a u' sobre u. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Ven que es muy sencillo. U' sobre u. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agarrar u', o sea, derivar el primero. Y aquí si vemos, esto ya está expresado aquí abajo, porque son 20x, obviamente, porque estamos multiplicando 4 por 5, 20x al cubo. El siguiente, 3 por 10, 30, x al cuadrado. El siguiente es 2 por 2, 4x, 4x. Y el siguiente es menos 7, ¿sí? Ahora, ¿por qué me aparece menos 7? ¿Por qué no le pongo el menos 1? El más 1. Porque es una constante. ¿Y qué pasa con la constante? Se hace 0, entonces se pierde. Luego me dice, pon la u, pues nada más lo copio tal cual, este que tengo acá. Y entonces nada más es esta división u' sobre u. Listo. Obtenemos la derivada, por ejemplo, de este polinomio, de estos binomios, el 5x cuarta menos 10x cúbica entre 3x octava menos 5x cuadrada. Y entonces lo que tenemos que hacer es, ya tenemos u y ya tenemos v. Ya tenemos u y ya tenemos v. Entonces calculo u', es la derivada de esto. Calculo v', es la derivada de esto. Entonces aplico la ecuación simplemente. ¿Sí? U por u entre b es igual a v por u' menos u por v' y todo sobre b cuadrado. Bueno, entonces tenemos que empezar a hacer las multiplicaciones, porque lo primero que tengo que hacer es multiplicar u por v por u'. Entonces es v, que tenemos aquí, por u', que es esto. Tenemos u'. Hago la multiplicación. Listo. Pero también tengo que preparar la otra parte. U por v. U por v, ¿sí? U por v me lleva a esta multiplicación, o sea, es u por v'. U, que es esta, 5x4, 10x cúbica, por v', que es 24x7 menos 10x. Este es el resultado. Y ahora, ¿qué tengo que hacer si ya tengo estos dos resultados? Lo que tengo que hacer es la operación que viene aquí, que es la resta. Entonces, hago la resta de esos dos, o sea, cambio el signo de los factores de aquí abajo, y resulta que al sacar la suma, ¿sí?, en este caso, la resta, obtengo el resultado, ¿sí?, que está aquí. Y luego simplemente me dice divídelo entre este al cuadrado. Entonces lo que hago es poner este al cuadrado, ¿sí? Y bueno, ya vamos, está listo nada más para terminar las operaciones, que sería la división de esto entre esto. ¿Ok? Calcule la siguiente división. 3x cúbica entre 6x7. Entonces, pues sabemos que tenemos que sacar u por v', etc. Y v' por v por u'. Y luego dividirlo entre v cuadrada. Exactamente lo mismo que tenemos que hacer. También lo que podemos hacer es hacer la división, ¿sí? Ya que hicimos la división, entonces
Ya que hicimos la división, entonces hacemos la derivada. También se vale. ¿Ok? O sea, de los dos métodos se puede hacer. Hay muchísimos métodos para hacer las derivadas. ¿Sí? Aquí tenemos el método tradicional. ¿Sí? Y bueno, tenemos que el resultado de la división es 1 sobre 3x a la 4. Entonces 1 sobre 3x a la 4 podemos sacar la derivada como si fuera 3 por x a la menos 4. ¿Sí? Entonces, bueno, 1/3 por x a la menos 4 también. Bueno, ¿cuáles son las funciones o las derivadas que podemos aplicar? Es estas que tenemos aquí. U a la m, que va a ser, la derivada va a ser m por u a la m menos 1 por u a la 1. Logaritmo natural de x, simplemente la derivada va a ser 1 sobre x. Logaritmo natural de u, ¿sí? La derivada va a ser u' sobre u. Ojo, estas podríamos decir que son iguales, no es cierto. U es cuando tenemos un polinomio. X cuando tenemos una variable única con un solo valor. Entonces esto es la derivada de este radio, es 1 sobre x. De este logaritmo natural, 1 sobre x. Y de este logaritmo natural de u, que es un polinomio, es la derivada del polinomio sobre u. O sea, sobre el polinomio. Si tenemos el logaritmo de cualquier base a de x, es lo mismo, esto va a ser igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Y bueno, hablando del logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a, pues sabemos que el logaritmo natural de a es una constante. Pero el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Aquí lo tenemos. 1 sobre x y la constante es el logaritmo natural de a. ¿Ok? Logaritmo base a de u es igual a u' entre u por el logaritmo natural de a. O sea, realmente lo que estamos haciendo es esto mismo. U' sobre u, u' sobre u. Y ya sabemos que tenemos que poner el logaritmo natural de a por la base a. Logaritmo natural de x. Calcula la derivada del logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de x sobre dx. Y esto va a ser igual al logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x, igual a 1 sobre x. Esto es igual a x a la menos 1 y esto es igual a 1 sobre x. Entonces el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. No hay mucho por buscar. Si tenemos el logaritmo de un monomio, logaritmo natural de 5x cuarta, bueno, la derivada, como ya nos dijeron, el logaritmo de u va a ser igual a u' sobre u. Quiere decir que tengo que derivar esa función del logaritmo de 5x cuarta para poder lograr la derivada que se nos está pidiendo. El logaritmo de u es igual a u' sobre u. U' es igual a 20x cúbica, porque simplemente es la derivada de lo que está aquí adentro. Entonces el logaritmo de 5x cuarta es igual a 20x cúbica sobre x cuarta, que es u' sobre u. ¿Sí quedó claro? Tenemos otra multiplicación para ejemplificar y ya habíamos visto este sistema que era u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Bueno, haciendo las operaciones, son procedimientos más o menos largos que nos llevan, nada más son operaciones algebraicas simples, suma, resta, multiplicación, esencialmente. Bueno, u por u elevado a la m, la derivada de u elevado a la m es igual a m que multiplica a u a la m menos 1 por la derivada de u. O sea, agarro todo el polinomio que tenga, lo multiplico por m y lo elevo a la m menos 1
y simplemente lo único que hago es multiplicarlo por la derivada directa de ese polinomio. Listo, ya está. Aquí tenemos el ejemplo aplicado, precisamente, que estoy trabajando los mismos polinomios que empecé a trabajar desde un principio para que vean los resultados que van cambiando constantemente. Y entonces tenemos que u a la m, podemos decir que tengo 5x cuarta menos 10x cúbica al cubo, entonces m vale 3, y entonces lo que hago es 3 por el polinomio elevado al cuadrado. Y luego simplemente lo que hago es desarrollar el polinomio al cuadrado y queda listo. Ok, vamos a la siguiente. Aquí es el procedimiento de cómo se va resolviendo, pero son procedimientos algebraicos. Esperamos que ya ustedes, si han llegado hasta este nivel, esos procedimientos algebraicos no les deben de tener problemas. Ok. Logaritmo base A de x es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo natural. Logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de A. Si se fijan, es muy simple. Es el mismo, el logaritmo base A. Ojo, aquí pareciera logaritmo natural, pero en realidad es logaritmo base A. Lo voy a cambiar para que no se confunda, sobre todo por el video, que de pronto sí puede confundir a alguna gente. Ajá. Ahí está. Entonces decíamos que en realidad esto es logaritmo base B de A. Perdón, logaritmo base A de x. Entonces esto me dice que es el logaritmo natural de x sobre el logaritmo base A. Así de simple. Ok. Continuamos. Logaritmo base A, logaritmo natural base A, esto no existe. Ahí hay un error, por favor hay que corregir esto. Esto es logaritmo base A. El logaritmo natural no existe. El logaritmo base A. Muy bien, ya está. Entonces, si tenemos que u vale 10x cúbica más 2x cuadrada, pues la u' va a ser 30x cuadrada más 4x. Entonces tenemos que el logaritmo, esto es logaritmo base A de u puse como superíndice, perdón. Ahora sí. Es igual a, me dice que debo de poner el logaritmo que tengo, que es u', perdón, que es 30x cuadrada más 4x, sobre u por, o sea, el u, y aquí va el logaritmo natural de a. Este sí es logaritmo natural de a. Es el complemento. Sin embargo, dame tantito. Aquí está. Logaritmo base A de x es igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. Esto es igual a 1 sobre x logaritmo natural de a. Está correcto. Muy bien. Ahora, con respecto a las exponenciales, este valor que tenemos aquí es la constante neperiana, o sea, E es una constante. Si yo le llamo E, si yo le llamo B, Z, X, lo que yo quiera, lo voy a manejar como constante, es una constante. Es un valor aproximado de lo que, porque nunca, o sea, no es repetitivo, no puedo dejarlo a cierto número de decimales, no.
O sea, se trabajan n decimales porque es el valor aproximado de lo que mide el diámetro en el perímetro de la circunferencia. Esto es 3.141592.6 y no sé cuánto. Es una constante, es un número. ¿Sí? Entonces, un número elevado a la x igual a un número elevado a la x. Ok. Entonces, la derivada de un número elevado a la x, ¿qué creen? Es igual al mismo número elevado a la x. Lo mismo. E a la x elevado a e a la x prima, que sería la derivada de e a la x, es igual a lo mismo que está dentro del paréntesis, e a la x. ¿Quedó claro? Así tenemos e a la u. Si yo tengo un polinomio, o sea, e elevado a un polinomio, entonces lo primero que tengo que hacer es sacar la derivada de ese polinomio, u', y luego multiplicarlo por e a la u. ¿Ok? U igual a x, pues entonces u' vale 1. ¿Sí? Entonces 1 por e a la x, pero como el 1 no se escribe, pues nada más ponemos e a la x. ¿Ok? Entonces la derivada prima de e a la x, pues es u', que es igual a e a la x. E a la u, cuando tenemos el polinomio elevado, tengo que derivar el polinomio y luego multiplicarlo por e a la u. Punto. No más. ¿Ok? Aquí tenemos todas las tablas para que se puedan aplicar todos los valores. E a la x es igual a e a la x en su derivada. E a la u es igual a u' por e a la u. A la x es igual a la x por el logaritmo natural de a. A la u es igual a la u por el logaritmo natural de u. A la u teníamos a la u por el logaritmo natural de a por u'. Cuando tenemos el polinomio que está elevado a la base, u a la v es igual a u a la v por v por la derivada de v por el logaritmo natural de u más v por u' sobre u. Bueno, son todas las ecuaciones, todas las funciones de derivación que podemos utilizar. Ahí vamos a tener tablas completas. Eso es importante que lo vayamos repasando, y son tablas que nos van a servir para hacer cualquier derivación. Esto es importante porque de pronto estar aprendiendo de memoria todos los algoritmos de derivación es complicado, se nos olvida cómo era. Entonces tenemos que consultar las tablas, es importante. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí un logaritmo de u, pues tengo que sacar u' por 1 sobre el logaritmo de u. ¿Sí? Aquí lo tenemos, es el logaritmo de u igual a u' sobre u. Sencillo, no hay más. La exponencial a un polinomio es e a la u. ¿Sí? La derivada es igual a u' por e a la u. Es lo que nos pone aquí. Seguimos. Si esta es la derivada de dos polinomios en división. Ya también lo vimos. U entre v menos w. Ok, está restando, fíjense, está dividiendo 5x quinta menos 3x cúbica sobre 3x sexta, y le está restando a toda esta operación, le está restando menos 4x cuarta. Esto es u entre v menos w. Esto va a ser igual, ¿sí?, a la derivada de u entre v, ¿sí?, menos w. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto en las derivadas que vayamos a estar planteando. Si v no depende de x, no necesita derivación, pero si w no depende de x, no necesita derivación, pero si w depende de x, entonces sí necesita derivación. Aquí tenemos el ejercicio. Okay.
La derivada de una raíz cuadrada. Pues ya sabemos que la raíz cuadrada no es más que de una raíz quinta, perdón. Ya sabemos que la raíz quinta no es más que elevar a la 1/5. Entonces eso es lo que voy a hacer. Hago el paréntesis a la 1/5. Pero además me está pidiendo el logaritmo. Bueno, pues ya sé que toda esta raíz quinta de todo ese rollo que está dentro se llama u. Entonces me está pidiendo el logaritmo base a de u. ¿Y qué es el logaritmo base a? Pues el logaritmo base 10, porque no especifican otro. Entonces L o G normalmente significa logaritmo base 10. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esa derivación. Simplemente lo que vamos a hacer es 1/5, porque es lo que implica ahí, y todo elevado a la 1/5 menos 1. ¿Sí? Bueno, y entonces tenemos el logaritmo de 3x menos 6 sobre 2x más 1. Y aquí lo que está haciendo es el desarrollo directo del logaritmo. O sea, realmente el resultado final es 15 sobre 5 por 3x menos 6 por 2x más 1. Pero lo que está haciendo, para que lo podamos ver, este es logaritmo base 10, por tanto es un logaritmo base a. Simplemente lo que tenemos que ver es la función del logaritmo base a de u, que es esto. Entonces va a ser la derivada del logaritmo base a de u va a ser igual a u derivada sobre u por el logaritmo base a. ¿Ok? Es exactamente lo mismo esto que estamos aplicando ahora aquí. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, aquí nada más está aplicando el ejercicio, sacando los resultados. En realidad los resultados de la derivación, incluso de la integración, pero ahorita vamos a ver derivación, son muy simples. Lo único que tenemos que hacer es aplicar álgebra. Pero si ustedes andan mal en álgebra, entonces sí va a haber problemas. No van a entender cómo aplicar los logaritmos. Bueno, más bien los algoritmos. Aquí tenemos e a la u, punto. Esto, pero está muy grandote, no importa, es e a la u, se acabó. Entonces, si tenemos e a la u, también ya lo vimos. E a la u, la derivada de u por e a la u, se acabó. Esa es la derivada. Oye, está muy grandote la ecuación. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Pones e de u' por e a la u. Listo. Y como ya tenemos e a la u, ¿qué es esto? Nada más lo que necesitamos sacar es u'. Y la derivada de esto, pues también ya lo vimos. Entonces es 3 por 6, 18, x a la quinta, menos 4 por 5, 20, x a la cubo, más 2 por... ¿qué es? 2 por 2, 4, x a la 1 es x. ¿Se acabó? Muy bien. Obtener la derivada, estas ya las vimos, son ejercicios nada más de repaso. Hasta aquí la grabación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.